Muy buenas, amigos. El pasado martes, el presidente de la República emitió unas declaraciones interesantes que debemos analizar en el contexto de la crisis económica internacional que nos está agobiando y que, por más intentos que hace de superarse, no acaba de lograrlo a pesar de los grandes esfuerzos gubernamentales que hemos observado en el exterior y también de las aportaciones inefectivas de los organismos internacionales. El presidente Fernández hablaba el pasado martes de que su principal objetivo para el año 2010 se iba a concentrar en la reactivación de la economía. Qué bueno que el presidente Fernández se haya propuesto reanimar la economía para el próximo año. Obviamente, reanimar o reactivar la economía implica que en el fondo está consciente de que la economía dominicana no tiene suficiente actividad o suficiente vida como para responder a las exigencias de los ciudadanos en términos de oportunidades de trabajo, en términos de producción de bienes y servicios y en términos de dinero circulando en las manos de los dominicanos. Yo creo que todos los dominicanos debemos apoyar al presidente Fernández en esta intención para el nuevo año y para ello, por supuesto, tenemos que, por los medios que está al alcance de cada uno de nosotros, hacer nuestras correspondientes aportaciones. Nosotros entendemos que el presidente Fernández, para animar la economía, para activar la economía, tiene que imprescindiblemente revisar y reorientar su política de gastos públicos, su política de gastos, su política fiscal, su política de cómo está corrigiendo los déficits fiscales de nuestra economía, principalmente a través de endeudamientos a corto plazo. Nosotros creemos que no es lo mismo un gasto bueno que un gasto malo y compartimos en cierta forma los planteamientos que muchos funcionarios del gobierno han postulado de que el gasto público es una vía para expandir la economía, para animar la economía, para activar la economía. Pero hay gastos y hay gastos. No es lo mismo, por ejemplo, el gasto de una burocracia excesiva que entorpece el funcionamiento de la administración pública, entorpece a los otros funcionarios que trabajan o los otros empleados que trabajan. No es lo mismo, por ejemplo, un subsidio mal dirigido hacia sectores que con el subsidio lo que hacen es aumentar sus ganancias personales o empresariales, como es el caso de la electricidad. No es lo mismo un subsidio que fomenta el ocio y la dependencia, como yo creo, responsablemente hablando, que se trata del subsidio de las tarjetas sociales, la tarjeta Solidaridad, que fomentan el ocio y la dependencia, inhiben la capacidad de emprendimiento y quién sabe si hasta el vicio y la delincuencia. No es lo mismo el gasto, por ejemplo, para pagar una deuda externa, concertada a corto plazo y a altas tasas de interés, que otro tipo de gastos. Si hubiera sido, por ejemplo, un gasto en inversiones de obras que generen empleo, en inversiones de obras que estimulen el aparato productivo, en inversiones en servicios sociales que disminuyan las protestas que se están escenificando en muchos lugares del país. No es lo mismo este tipo de gasto que el primer grupo de gastos que le anunciaba. Como tampoco es lo mismo el gasto financiado con recursos internos, con recursos propios, con las recaudaciones, que el gasto financiado con endeudamiento. Yo creo que el presidente Fernández ha tenido un buen año para sí mismo, un buen deseo de buen año para sí mismo, al anunciar que el 2010 tiene que reactivar la economía. Y es importante que los dominicanos nos unamos en torno a ese propósito, ya que ha sido admitido por el presidente de la República
en momentos en que en otras ocasiones sus funcionarios precisamente o se desentendían o nos llenaban de optimismo, un optimismo ilusorio que no se compadece con la realidad de cómo se ha comportado la economía dominicana en el año 2009 y cómo se pretende comportar en el año 2010. Y es importante que en lo nacional nos unamos internamente, porque estamos observando una comunidad internacional sumamente veleidosa, sumamente cambiante, a veces moviéndose en mascaradas, en hipocresías. Ahora, por ejemplo, acabamos de ver cómo la reunión de Copenhague para la preservación del medio ambiente mundial terminó sin compromiso de aquellas naciones que constituyen el principal emisor del agente que causa la contaminación atmosférica, que causa el calentamiento global, que causa los cambios climáticos. Ahora vemos un Fondo Monetario que nos está diciendo endeúdese, cuando hace pocos años nos decía que habíamos agotado nuestra capacidad de endeudamiento. Ahora vemos muchos bancos y muchos gobiernos instando a que nuestro país se endeude solo para animar la economía, consumir más y quizás aumentar nuestra capacidad de compra. Pero tenemos que tener en cuenta que dentro de pocos años esos generosos ofrecedores u ofertantes de fondos se van a convertir en acreedores. Hace 20 años aproximadamente hubo una abundancia de dinero en el mercado originado en aquello que se llamó petrodólares, sobre todo a fines de los 70 y a comienzos de los 80. Pero cuando se acabó la fiebre de ofrecer dinero, esos ofertantes u oferentes de petrodólares o de dólares se convirtieron en acreedores y vino lo que se llamó la crisis de la deuda. Y gobiernos y países como Perú, por ejemplo, sucumbieron porque no podían pagar la deuda. Yo creo que esa posición del presidente Fernández de desearse a sí mismo un buen año 2010 es una posición positiva que responde a las conveniencias nacionales en medio de una comunidad internacional que se está moviendo entre muchos vaivenes, en muchas máscaras artificiales, y que necesitamos que la nación se levante por encima de esas incertidumbres que nos está creando la comunidad internacional, que ya hemos analizado en otras ocasiones, que pueden tener serios ribetes políticos, particularmente para el caso dominicano en sus relaciones con Haití en el contexto de la isla de Santo Domingo. Yo creo que el país necesita que todos los dominicanos nos unamos para lograr ese objetivo del presidente de la República de desearse a sí mismo un año 2010 con reactivación económica. Pero para ello el presidente tiene que comenzar y dar el ejemplo como señal de que efectivamente quiere cambiar, de revisar su política de gastos, de revisar sus excesivos endeudamientos y también revisar, lo cual trataremos en otra ocasión más oportuna, su política tributaria frente a una economía que está sobresaturada de impuestos. Hasta otra ocasión, amigos.